se flexibiliza el carácter dispositivo, se flexibiliza la preclusión incluso, ¿ya? Y ese principio se llama el principio de eventualidad, ¿ya? En el pleno casatorio se ha señalado que el principio de eventualidad se lo han mencionado, pero no se ha dicho qué cosa es, ¿ya? ¿Y qué significa este principio de eventualidad? Es que yo tengo que hacer posible la realización de todas las defensas o todas las garantías o todos los derechos en la mayor medida posible desde la primera oportunidad. Entonces, en la audiencia, la víctima no puede irse solamente con su medida de protección y a la vez sin tenencia, sin alimentos, si es que lo necesita. Porque si no, estamos no resolviendo el problema de modo integral. Y tenemos que resolver de modo integral. Ahora, obviamente que para resolver el problema de modo integral, el juez tiene que cambiar su perspectiva de actuación. Por cambiar su perspectiva de actuación es dejar de ser ese juez de escritorio, burócrata, ¿no?, que espera, ¿no?, que todo le venga. Tiene que implicarse. ¿Qué significa implicarse? Tiene que establecer una red de apoyo alrededor. Por ejemplo, el juez tiene que coordinar con la defensa pública, tiene que asegurarse de que esa defensa pública recaude todos los elementos que necesita para tomar decisiones. Por ejemplo, miren, este tema que estamos hablando de las cautelares, si el juez se conecta con la policía y le dice, si tú le preguntas a la víctima si tiene hijos y si le pasa alimentos el marido, tienes que recabar las partidas de nacimiento de los niños para yo en la audiencia poder pronunciarme respecto de los alimentos. Eso y eso podría recabarse desde aquí. Pero la policía podría tener un contacto con RENIEC para que RENIEC le dé las partidas de nacimiento gratuitas, ¿o no? Y eso implica articular esfuerzos de instituciones que todas somos del Estado. Y eso no le tendría por qué costar a la víctima, porque es suficiente que yo le diga, le reúna como juez a la policía, al RENIEC, al Ministerio de Justicia y diga, este es el formato para pedir demanda de alimentos. Este es el formato para hacer demanda de tenencia y régimen de visitas. ¿De qué manera tú, RENIEC, le vas a dar las partidas de nacimiento que te pida la policía? De repente ellos dicen, se la voy a mandar por WhatsApp. Y yo digo, bueno, perfecto, se la mandas por WhatsApp, ellos la van a imprimir y me la ingresan dentro del documento. Y así sea el documento simple, como estamos estableciendo un mecanismo de actuación, yo le voy a dar valor a esos documentos. Porque yo estoy actuando de manera articulada con las instituciones involucradas. Entonces dicto la cautelar, pero si yo dicto la cautelar y además y después va donde el fiscal y lo archiva, ¿qué pasa con las cautelares? Se cae. Pero si yo coordino con la defensa pública y le digo, aquí está el formato que tú tienes que ingresar de demanda de tenencia, una vez dicté el cautelar, me aseguré que ellos ingresen la demanda de tenencia, me aseguro que ingresen la demanda de alimentos. Entonces, ¿caerán los cautelares? No. ¿Y qué estoy haciendo yo como juez? Me estoy implicando. Me estoy implicando porque el funcionamiento del sistema y la efectividad es parte de la obligación de debida diligencia, ¿ya? Y respecto del tema de violencia tenemos esta obligación de debida diligencia. Yo no puedo creer o pensar que estoy actuando con debida diligencia si solamente me estoy preocupando por lo que supuestamente me corresponde, porque estaría con esta estructura formalista de la que hablamos al comienzo, ¿no? Doctor, solamente me toca a mí resolver los casos que me presentan la medida de protección, pero los alimentos, eso no me toca.
La tenencia, eso no me toca a mí. Que lo pida pues la señora, que ya ella vaya. O sea, que ya ella vaya, que ya ella pida, que ya ella haga. Todas esas lecturas encierran en el fondo, no me importa. ¿Ya? Y eso genera al final, obviamente, más violencia porque son costumbres, ¿no? O prácticas que legitiman la situación de violencia, porque legitiman la situación de discriminación, porque están discriminando. ¿Ya? Porque la defensa de los derechos va a depender de algo más, va a depender de que la víctima tenga dinero, de que tenga una defensa pública, no defensa pública, sino defensa privada, y que tenga tiempo. Entonces, miren, las decisiones de protección, sanción y ejecución están vinculadas con esto, el de remover estas prácticas, perjuicios, ¿ya? Y costumbres que legitimen violencia. Entonces, cualquier cosa, cualquier institución que yo tenga que analizar, yo tengo que preguntarme, para hacer esto, haciendo esto, se aplica un principio de oportunidad, en este caso concreto, y si le digo al marido, oye, págale nomás pues, ya, y págale, y eso sale en la misma canasta familiar, y con esto todo queda ahí. Tengo que preguntarme si es que con esto como resultado, ¿qué voy a conseguir? ¿Voy a conseguir que se detenga la violencia o que se legitime la situación de violencia? Y si esto va a terminar consolidando esta costumbre o esta práctica de ejercer violencia en este caso concreto. Para esto, para lograr esta tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, nosotros consideramos aquí que tenemos algunos presupuestos que tenemos que cumplir sí o sí. Y esta es un poco la propuesta que yo tengo. O sea, por eso es que yo no les he contado a ustedes como un cuento qué es lo que la ley dice, ¿no? Porque si yo les contara qué es lo que la ley dice, mejor ustedes la leen, ¿no? Yo lo que he tratado de hacer hoy día es más o menos decirle cuál es la visión, ¿no?, que tenemos, que tengo de la forma en la que la ley debe de funcionar. ¿Ya? Debe de funcionar, y la idea es comprometer a las personas que aquí de repente son abogados, son policías, son jueces, son fiscales, a que funcionen en una determinada manera y remover juntos estas prácticas que son inaceptables. Le he puesto esta sigla para poder tener tutela jurisdiccional efectiva respecto de la violencia. Tenemos que cumplir esta sigla, IDES. La I, ¿qué significa? Tiene que haber información de calidad. Miren, información de calidad para la protección y sanción. Y ahí les ponía esto de investigar sin atender versus atender investigando. Y para eso está todos esos criterios que les he dicho, ¿no? Declaración inmediata, no revictimizante, o sea, no diciéndole, oye, ¿por qué lo hiciste?, ¿no? Yo tengo una idea, que se las paso así. Cuando un policía o una persona operador es machista, lo que mejor tiene que hacer es callarse, no decir nada. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenar a la policía en atención, pero no entrenarla con un curso en el que nosotros le decimos, tú tienes que atender a las víctimas, no, hay que entrenarla haciendo simulaciones. A ver qué le dices, cómo le preguntas, y hay que analizar declaraciones que ellos toman. Entonces, de esa manera podemos enseñarles a preguntar sin revictimizar. Entonces, imagínense, por ejemplo, en esta práctica de llevar a la víctima al centro de salud. Uno de los policías de mi corte, bueno, dijo, ya doctor, yo la llevo. Entonces la llevaba y todo el camino le hablaba, pues, ¿no? Y le hablaba desde la perspectiva machista, le iba diciendo, ¿y qué habrá pasado? ¿Y cómo ha sido? ¿Y qué has hecho? ¿Y por qué? ¿Ya? Y todas las preguntas que le hacían eran revictimizantes. Cuando la señora llegaba
llegaba ya no teniendo la misma confianza, la misma seguridad. Entonces, por eso es que yo, detectando esta situación, dije, lo mejor que puede hacer una persona machista, que de repente la tenemos ahí, lo mejor sería cambiarla, ¿no? Pero si no la cambiamos, ¿no? Lo mejor es enseñarle a actuar de tal forma de que cierre la boca y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Porque el machismo está en todas partes y no vamos a poder erradicarlo completamente. Entonces, esta investigación tiene que ser proactiva, la inspección técnico-policial que les he comentado, evitar la pérdida de información que pueda generar impunidad, mostrar preocupación por la situación personal, o sea, pero esa preocupación se muestra con actos, no con palabras, ¿no? Y actuar de modo concreto. Por ejemplo, señora, ¿cómo yo le demuestro como policía que me interesa la situación de la víctima? Cuando yo le digo, señora, la han lastimado, vamos al hospital, al centro de salud para que la atiendan. La acompaño, como ya tengo una ruta de atención, cuando me ven con el uniforme o identificado como policía, las puertas se abren de par en par y la señora entra inmediatamente y la atienden y yo luego salgo con todos los recaudos que he obtenido. Entonces, la atendí, pero recabé los documentos que son necesarios para llevarlos a medicina legal y por lo tanto no he perdido información. Luego hago la valoración del riesgo mediante entrevista. Con todo esto, el juez está en posibilidades de tomar una decisión de calidad. No puede el juez tomar decisiones de calidad si es que la información no es de calidad. ¿Qué le puedo pedir a un juez si es que la investigación está hasta el 100? Tiene que elevarse el estándar de la investigación para que el juez pueda tomar decisiones de calidad. Y esta decisión, para ser de calidad, tiene que tener algunas condiciones. Miren, yo le he puesto 3 condiciones. Primero, tiene que ser adecuada. ¿Y adecuada qué significa? Idónea. ¿Pero a qué? ¿Vinculada con qué? ¿Con el daño o con el riesgo? A ver, ¿con qué creen ustedes? Con el riesgo. ¿Por qué no con el daño? Porque con el daño estaría vinculado con la ley anterior. La quemó, entonces a la cárcel. Le tiró una cachetada, no pasa nada. Y la violencia que más se produce frente a las mujeres es esa violencia que no aparece en los reconocimientos médico-legales. Esa violencia que solamente se ve cuando hay una cámara de video que la registra. Y esa violencia que, a pesar de la cámara de video que lo registra, si la comparamos la forma lo que nosotros pensamos cuando vemos el video y lo que nosotros podríamos contrastar con el reconocimiento médico legal, no se condice la violencia que vemos con la violencia que aparece en el reconocimiento. Si no, por ejemplo, situémonos en el hecho de violencia ocurrido en Miraflores. El hombre la arrastra del brazo, ¿ya? Y la jala por una superficie lisa, que es una vereda, no es la calle, no es la pista, ¿no? Es la vereda, ¿ya? Entonces, por lo menos en esa superficie lisa, si pasa reconocimiento médico legal y no había esa vecina que grababa, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese dicho él? Yo no le hice eso. ¿Y qué hubiese dicho ella? Él me arrastró del brazo. Eso hubiese dicho ella. ¿Y qué hubiese dicho un policía machista? ¿Le iba a creer eso a la víctima? Te jalaron del brazo. Y el reconocimiento médico legal de repente no arrojaba la violencia como la vimos por el video. Por eso tiene que estar adecuada al riesgo. Tiene que ser oportuna. ¿Y por qué oportuna? Ustedes conocen cuál es el ciclo de la violencia, ¿verdad? El ciclo de violencia comienza con una acumulación de tensión, ¿ya? El marido, el hombre le dice, quiero que hagas esto, no quiero que hagas esto, ¿ya? Y la mujer no quiere
y no se somete al poder y control. Luego de eso se produce una descarga de violencia. Ojo, la descarga de violencia, la violencia es instrumental. Por lo tanto, no tiene por objeto dañar, sino aleccionar. Por lo tanto, no se da sino en la dosis necesaria para lograr su cometido. Si el hombre necesita violencia psicológica, solamente va a emplear violencia psicológica. Si necesita violencia física, va a emplear violencia física y en la dosis necesaria para lograr su cometido. Luego de la violencia ejercida, viene la etapa en la que él justifica la violencia. Muchas veces le echa la culpa a ella de la violencia que ha cometido. El problema acá no soy yo, eres tú. Tú te portaste de esta manera, tú hiciste esto, tú no hiciste tal cosa. Luego de eso, recién él justifica. Si tú no hubieses hecho esto, tú tienes que entender que soy un hombre. Muchas veces los hombres nos ponemos así. A veces un hombre no se controla, ¿no? Y reacciona esa idea de que el hombre es Hulk, ¿no? Y que los hombres no se controlan. Y esta idea de que los hombres no se controlan es una idea también fomentada por el tema de género. Esta idea es la misma que hace que tolere, por ejemplo, la infidelidad masculina y la femenina. Esta idea estúpida que dice que las mujeres cuando menstruan se les va el deseo sexual y se tranquilizan, y que los hombres no se les va el deseo sexual. Y que por esa razón el hombre, ¿no?, está sometido a esta idea de que puede tener relaciones con varias mujeres. Entonces, miren, esa idea, ¿de dónde sale? Esa idea es la misma que dice que la mujer sí se tiene que controlar, la mujer sí tiene que ser sumisa, la mujer tiene que callar, la mujer tiene que buscar el diálogo. En cambio el hombre, no, el hombre tiene que golpearse el pecho, decir bunga bunga, ¿no?, caradunga, y levantar el mazo, ¿no?, como en la prehistoria. Entonces, esto tiene que ver con eso. Y luego viene la etapa de la luna de miel, en la que al final él le pide perdón, le pide disculpas, le ofrece el oro y el moro, le dice que no lo va a volver a hacer. Y esto es amparado por todo el ámbito familiar, esto es amparado por todo el ámbito social, por el ámbito cercano que ella tiene y por la idea de que tiene que mantener la unidad de la familia. ¿Y qué le va a pasar a tus hijos? Sin padre, ¿cómo van a estar? Y ahora, ¿cómo vas a hacer con tu familia, con tu casa, con tu vida, etcétera? El problema entonces ahí es cuándo se toma la decisión de protección. Si la decisión de protección se toma inmediatamente se produjo la descarga, la situación de la víctima es una. Pero si la víctima se quedó sola en ese momento y tuvo que regresar a su casa sin saber cuándo era su audiencia, y tuvo que volverle la cara al marido que le pegó, luego fue a su familia a la que le contó y le dijo: para eso te casaste, resuelve tus problemas tú como mujer, ya tienes tu familia, tienes que mantener tu hogar unido. Si encima de todo eso que le pasa una semana y no sabe nada de nada, pasan 2 semanas y no sabe nada de nada, y recién después la llaman por teléfono, le dejan un mensaje de voz en el que le dicen que su audiencia es pasado mañana, cuando ya mató sus pulgas como pudo, cuando hizo lo que pudo para sobrevivir, entonces en ese momento, ¿qué sentido tiene la medida de protección? Por eso es que después los operadores dicen: cuando yo llego a mi juzgado, doctor, ¿qué puedo hacer? Si las mujeres no vienen porque, bueno, no sé, de repente no les interesa pues el proceso, y tampoco vienen, y cuando vienen ya se han arreglado ya, si ya se han amistado, se han arreglado. ¿Por qué creen que se han arreglado? ¿Por qué creen que se han amistado?
¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Tendríamos que preguntarnos para el hecho de la toma de decisión para que eso suceda. Y con eso lo que estamos haciendo es legitimando la situación de violencia. Ahora, esta medida de esa decisión también tiene que ser integral, como les dije, tiene que responder a toda la situación de violencia, tiene que responder a la situación de alimentos, a la tenencia, a todo el problema que ella vive. Y otra cosa más que tiene que ver con la ejecución, ¿ya?, y con la medición de calidad, es qué tipo de medida de protección dictamos. La directiva 005 del año 2009, por ejemplo, hicimos una investigación en esa época y determinamos que la mayoría de medidas de protección dictadas por los fiscales eran el cese de la violencia. Y se dijo de manera expresa en esa directiva: no es una medida de protección el cese de la violencia. Si ahora verificamos qué medidas de protección están dictando los jueces, nos vamos a dar cuenta que están dictando el cese de la violencia con otro nombre: abstención de maltrato. En otras palabras, la estupidez se llama no le pegues más, ¿no? Entonces, el problema es que eso, pregunto, ¿se puede ejecutar? ¿Puedo ejecutar esa medida? Entonces, vamos al concepto. Una medida que no se puede ejecutar no es una medida de protección, porque no garantiza la no ocurrencia de un hecho de violencia. ¿Cómo puedo saber si es que le volvió a pegar, si es que están viviendo en la misma casa, si incluso se está durmiendo con el enemigo y tiene la frontera ahí al costado nomás? ¿Cómo puedo hacer? Eso es inaudito. Para poder medir la calidad de una medida, tengo que ejecutar la medida. Y esa medida tiene que tener algunas características, algunas condiciones. Por ejemplo, ¿cuál? La que consideramos es que tiene que ser incidir en el comportamiento del agresor y ser objetivamente verificable. Por ejemplo, si yo le digo, no le llames por teléfono, ¿eso lo puedo verificar de alguna manera o no? Sí, lo puedo verificar porque puedo ver registros telefónicos, salvo que le llame de otro teléfono, ¿no? ¿Ya? Eso puedo verificarlo de alguna manera. ¿Ya? Si yo le digo, no te puedes acercar a él, ¿ya? No te puedes acercar a ella, no te puedes acercar hasta 100 metros, hasta 200 metros. ¿Eso lo puedo verificar o no? Sí, lo puedo verificar. ¿Ya? Lo puedo verificar. Ahí el problema ya sería de ejecución concreta, porque para eso tendría que tener un registro de medidas de protección. Y ese registro de medidas de protección tendría que estar a disposición de la policía las 24 horas del día. Eso significa que cuando en la calle, por ejemplo acá en el parque de Barranca, una mujer se le esté acercando la persona que tiene una medida de protección y que no puede acercársele, esta persona estaría en la posibilidad de llamar al serenazgo a la policía en el momento y decir: ese señor tiene una medida de protección y no puede acercarse. Y la policía en el momento lo detiene e inmediatamente verifica por radio o por teléfono que tiene una medida de protección. Y eso constituiría un hecho de flagrancia inmediata. Sí, dígame. ¿Y qué pasaría si, pese a haberse dictado las medidas de protección de juez de familia, la supuesta víctima es la encargada de buscar molestarlo, seguir incomodando? Porque particularmente, bueno, se trata de un efectivo policial, se le dictó medidas de protección por daño psicológico, supuestamente violencia que nunca se acreditó, violencia física, solo psicológica. Entonces, este señor se retiró justamente por salvaguardar su trabajo, porque ella en cualquier momento podía denunciarlo, pero la mujer dale y dale por WhatsApp, por teléfono, lo sigue, lo busca. ¿Qué se tendría que hacer? Si ella es la que lo busca, no él. Habría ahí también un quebrantamiento de medida, pues, ¿no?
O sea, el quebrantamiento de medida es la prohibición de acercamiento de él hacia ella, y podría verificarse claramente que ella es la que se está acercando a él. Entonces, habría ahí un quebrantamiento de medida, o sea, habría una situación de desobediencia y resistencia a la autoridad, o un ilícito penal en el que se está por la agraviada, habría un... Pero si lo obligado es el efectivo policía. Claro, pero él no se está acercando a ella. No, ahora es víctima más bien. Claro, o sea, la víctima se está acercando a ella, a él, y está vulnerando la orden del juez. No, pero la medida fue dictada en contra del efectivo policial. Claro, pero la vulneración de la medida de protección se está generando porque ella misma está provocando esa vulneración de la medida de protección. Entonces, él podría acreditarse que en este caso no es responsable él, sino es ella de esa vulneración o quebrantamiento de medida. Le comento, por ejemplo, lo que ha pasado en España en relación a esto, porque se han dado medidas de protección de salida del agresor, por ejemplo, y luego se ha demostrado que cuando se hacía el proceso judicial, ya estaban en juicio, en el juicio se presentaba el hombre y decía: yo he cumplido la orden que me ha dado el juez, ¿no? Pero mi mujer me ha llamado, ¿no? Y de buenos términos hemos regresado y estamos volviendo a convivir. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué ha hecho en este caso el tribunal español? Como había una orden de que él no podía acercarse hasta que se levante la medida. Y si la mujer quería volver a retomar la relación con él, también tenía que solicitarle al juez que se levante la medida. Entonces, como la medida todavía no se ha levantado, había un quebrantamiento de medida en el cual era responsable, en este caso que le estoy contando, él y ella. ¿Ya? Obviamente podrían haber atenuantes, pero tenía que haber una respuesta de parte del propio sistema respecto de este tipo de situaciones. Pero eso obviamente tendría que verificarse, ¿no? Tendría que verificarse. Lo que pasa es que si yo pongo prohibición de acercamiento o pongo salida del agresor, cualquier retorno a la casa es un quebrantamiento de medida, ya sea un retorno consentido o un retorno, con mayor razón, un retorno en el cual él retorna a la casa sin que su mujer lo consienta. ¿Ya? En el retorno sin que su mujer lo consienta, ahí todo el peso de la ley para el agresor, pero cuando él retorna a la casa con el consentimiento de la mujer, había igual quebrantamiento de medida, pero habría un atenuante en ese quebrantamiento de medida. Lo que no puedo hacer es decir que hay una medida, ¿no? Y que esa medida cualquiera puede decir: esto sí funciona, esto no funciona, porque allí estaría diciendo que las órdenes dictadas por los jueces no se cumplen. ¿Ya? Y si no la cumples, ¿qué pasa? No pasa nada. Y eso no puede pasar, porque si yo ordeno algo, ¿no? Eso que he ordenado debe de cumplirse. Y cualquier decisión de levantamiento de medida tiene que ser autorizado por el juez, ¿no? Entonces, imagínense que el juez diga después, ella dice: no, ya no quiero, señor juez, que esa medida continúe, yo quiero que la levante usted, ¿ya? Si eso se daría el levantamiento de la medida, ¿no? Pero eso sería una petición concreta de ella, pero de ninguna manera puede ser que automáticamente todos digamos: esto se levanta y normal. Me estaba preguntando usted. Es decir, la única consecuencia jurídica que tendría si la víctima se acercara al agresor es que se levante la medida de protección, que pierda la protección prácticamente. No. O sea, yo le estoy diciendo de que la víctima tendría que ser sancionada por quebrantamiento de medida, pero no necesariamente la medida va a levantarse. ¿Me entienden? El afectado tendría O sea, que recurrir, ¿no? Frente al quebrantamiento, porque se supone que no se cumple. no, o sea, el quebrantamiento es advertido de oficio de repente, ¿no? O sea, lo que en el hipotético caso que está señalando la doctora, que no conozco los hechos, lo que está diciendo que la señora es la que se ha acercado a él, ¿ya? Pues eso tendría que comprobarse que ella se ha acercado es profesamente a molestarlo, porque
ahí obviamente que está, por cierto, el hecho de que ella tiene libre tránsito y puede meterse donde ella le dé la gana. El que no puede acercarse a ella es él. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Significa muchas cosas concretas. Significa, por ejemplo, que si están subiendo a un micro, a un bus, y él advierte que en el bus está ella, él tendría que bajarse. ¿Ya? Él tendría que bajarse, no ella. Pero si él se queda en el bus, quien ha quebrantado la medida es él, no ella, porque el que está obligado a alejarse es él. ¿En qué sentido? No, pues, pero lo que pasa es que, como le digo, cuando tú compras el pasaje, tú no sabes quién compró el pasaje. Yo no puedo advertir en ese momento que compré el pasaje que yo tengo una medida de protección, que no puedo acercarme a mi ex mujer, a mi ex esposa, ¿ya? Entonces, yo compro el pasaje y yo no sé que estoy en el bus. Y de pronto advierto que ella está en el bus, entonces yo tendría que bajarme. Porque no voy a interpretar, o sea, el operador no va a interpretar en contra. O sea, no va a interpretar y diciendo, como yo tenía la obligación de no acercarme, ¿no? Entonces, si yo soy el obligado a no acercarme, yo tengo que bajarme, no ella. Así yo suba primero, así yo suba al final, porque yo soy el encargado de no acercarme. ¿Se entiende? ¿Ya? Si yo estoy en un centro comercial, por ejemplo, pongámoslo de esta manera, me encuentro en un centro comercial, ¿ya? Y en ese centro comercial está, de pronto, casualmente, está la persona a la cual yo tengo orden de alejarme, ¿ya? Entonces, ella está circulando por ese lugar, entonces yo buscaré alejarme de ella, porque tengo la orden de alejarme, ¿verdad? ¿Ya? Pero si yo busco acercarme, ¿no? Porque digo, yo estoy acá y ella ha venido, entonces ya no tiene sentido la medida de protección. O sea, en otras palabras, la medida de protección obviamente que es una decisión que restringe el derecho de libre tránsito de la persona a la cual se le ha impuesto la medida de protección. Y al restringir el derecho a libre tránsito, él no puede circular libremente por todos los lugares que él desee, que él quiera. Y está obligado por la medida de protección a alejarse de los lugares donde ella está. Y si incluso circunstancialmente se encuentra con ella, está obligado a alejarse. Si él no se aleja, ¿ya?, quien vulnera la medida de protección prima facie es él, no ella. Porque no podemos interpretar en contra. ¿Me entienden? O sea, yo no puedo interpretar que si están los dos, es ella la que se acercó. Salvo, obviamente, prueba debidamente, prueba que acredite, como está diciendo, esa situación. Salvo, pero en prima facie no. Si él está obligado a alejarse, él tiene que alejarse. ¿Ya? Entonces, esto tiene que estar claro porque no podemos estar con temas de presunciones en el sistema, ¿no? Las cosas tienen que ser objetivas. A él ordenaron que se aleje. ¿Qué tiempo? El tiempo que el juez decida. ¿Ya? El tiempo que el juez decida, y en el caso de la medida de protección de la 30364 es hasta que el proceso culmine. ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento sucede el tiempo que él decida? En el siguiente supuesto. Si el fiscal archiva el caso, le comunica al juez que archivó. ¿Ya? Entonces el juez que dictó la medida de protección decide en ese momento si levanta la medida de protección o si esa medida de protección subsiste por un tiempo determinado.
Allí el juez valora y dice, esto, no obstante el fiscal ha archivado, esto subsiste para mí por 6 meses, por 1 año, etc. Si eso continúa en sede fiscal y el juez penal sobresee o archiva, igual le comunica al juez de familia, y el juez de familia que dictó la medida de protección primigenia evalúa. Si él decide levantar la medida de protección inmediata, se levanta. Si él decide que continúe, le tiene que poner un plazo, porque ya no existe imputación. Si continúa el proceso penal, la medida de protección se mantiene mientras dure el proceso penal. Y el juez penal puede condenar. Y cuando condena el juez penal ya modifica la medida de protección o la mantiene junto con la sentencia penal. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede pasar, por ejemplo, si es que ya culminó el proceso penal? Imaginemos que a alguien lo condenaron y se fue a la cárcel, ¿ya? Y sale de la cárcel. ¿La persona puede mantenerse con medida de protección todavía o no? Sí. ¿Y por qué puede mantenerse con medida de protección? Porque puede seguir en situación de riesgo. Puede ser que ese agresor sale de la cárcel, ¿no? Sale de, no sé cómo se llama el penal de acá, sale de Cachiche y se va a matarla. Entonces ese agresor tendría que tener, por ejemplo, sale de la cárcel, cumple condena, pero después tiene una prohibición de acercamiento o una orden de alejamiento. ¿Ya? Ahora, lo que yo les estoy comentando es una interpretación de la norma, y es una interpretación incluso diferente a la literalidad, porque la ley dice de que cae la medida de protección y la medida cautelar cuando el fiscal archiva o se sobresee. Pero en el acuerdo que hemos hecho los jueces en el Pleno Jurisdiccional Nacional, hemos acordado que las medidas de protección no caen automáticamente, sino que son valoradas por el juez. ¿Ya? Y esa es la posición que a mí justamente me tocó sustentar en el Pleno. ¿Ya? Dentro de esta idea de que hay una desvinculación entre la pretensión punitiva y la medida de protección. Entonces, toda medida de protección debe de ser posible su ejecución y control, y toda medida de protección debe de cumplirse. Cumplirse por el obligado, pero también cumplirse por la propia víctima. Y la propia víctima, como les he dicho, puede quebrantar la medida de protección. Por ejemplo, cuando ella le dice al agresor, te abro la puerta, ya, igual está quebrantando la medida de protección. Y tiene que haber una consecuencia frente a ese quebrantamiento de medida. Atenuada sí, pero tiene que haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos una postura intolerante respecto de la violencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la otra postura de decir, si yo lo saco de la casa, pero si tú quieres vuelve, ¿ya? Eso significaría decir esta idea, ¿no? A mí me importa la violencia si a ti te importa, pero si a ti ya no te importa, a mí tampoco me importa. ¿Me entienden? Y eso no podemos decirle a la víctima. Para eso, para que esto funcione, tiene que haber un seguimiento desformalizado. O sea, tenemos que establecer un seguimiento desformalizado de las medidas de protección dictadas, de tal forma de que pueda haber un control adecuado de estas medidas. En esto consideramos algo que he puesto allí de manera concreta. Los jueces están abusando de la terapia como si fuese una medida de protección. La terapia no es, repito, la terapia no es una medida de protección. ¿Y por qué la terapia no es una medida de protección? Porque la terapia para la víctima es un derecho. Un derecho a restablecer su salud. Y para el agresor es una norma de comportamiento, es una orden, es un mandato.
por el cual incluso puede ser pasible de una medida coercitiva de carácter personal. O sea, por no ir a terapia, el agresor puede ser multado, puede ser apercibido, puede ser hasta detenido. ¿Ya? Eso puede ser el agresor, pero de ninguna manera esa es una medida de protección. Ahora, menos aún condicionar el reingreso al domicilio a la terapia. ¿Por qué? Porque tú no le puedes obligar a una mujer que ya no quiere a un hombre porque le pegó, y eso es absolutamente legítimo, a que vuelva a vivir con el hombre que le pegó. Porque si hacemos eso, estamos haciendo prevalecer los derechos patrimoniales sobre los derechos a una vida, el derecho a vivir a una vida sin violencia. ¿Por qué? Porque cuando he preguntado a los jueces en relación a eso, me dicen: doctor, pero él tiene derecho a vivir en su casa, es su casa, él la construyó. Está bien, él la construyó, es su casa, pero eso se verá en el proceso que corresponda. Se hará un proceso de divorcio, se partirá, se repartirá, se verá. Pero ella no puede ser obligada a vivir con una persona con quien ya no quiere. Ningún ser humano puede ser obligado a mantener una relación que ya no quiere tener. Por lo tanto, yo no puedo obligarle a ella y decirle, como se hacía con la ley 26.260, decirle: ordeno el reingreso porque él ya cumplió la terapia. De ninguna manera puede estar condicionada el reingreso a la terapia, porque la terapia, como les dije, no es una medida de protección. Entonces, la valoración del riesgo, ¿no?, es un mecanismo que prioriza la atención de casos y también controla la idoneidad de las medidas y justifica la vigencia de las medidas aún incluso después de la sanción, ¿ya? De tal forma que es el riesgo el que define la medida de protección y no el daño. El daño es el que define la sanción. Ojo, el daño define la sanción, porque nadie puede ser castigado más allá del daño al bien jurídico que ha producido. Pero el riesgo es el que define la medida de protección. Puede, por ejemplo, no haber daño, pero puede presentarse riesgo, e incluso riesgo severo. Siempre que existe un riesgo, va a haber una medida de protección, pero adecuada al riesgo. Y como les he dicho ya hace un rato, incluso terminado el daño e impuesta la sanción, se puede complementar esta con una medida de protección, ¿ya? Y esto lo sacamos, ¿por qué? Porque la pretensión punitiva es diferente de la pretensión cautelar o la pretensión civil que puede haber alimentos tenencia, y es diferente de la pretensión de protección o de tutela que existe en la violencia. Tal es así de que en el sistema penal se puede pagar reparación civil a una persona, se puede ordenar que pague reparación civil a una persona que ha sido absuelta. Entonces, si puede pagar una persona que ha sido absuelta, con mayor razón puede ordenarse una medida de protección a alguien que formalmente en el sistema penal no se le ha condenado, ¿ya? Esto es la razón, este es el argumento central en base al cual se ha sustentado el hecho que existe una desvinculación entre la medida de protección, ¿ya?, y la pretensión punitiva, ¿ya?, que ha servido de sustento para el acuerdo del Pleno, del Pleno Jurisdiccional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y esto también está corroborado con el hecho de que no todo hecho de violencia es en realidad un delito o una falta. Por ejemplo, ¿no?, la violencia económica, ¿ya?
Incluso la violencia física y psicológica puede no sancionarse por diversas razones. Por ejemplo, no hay indubio pro reo, dicen, ¿no? No existe prueba, ya, no existe prueba, pero puede haber por eso absolución. ¿Ya? Aún en esos casos, siempre que haya necesidad de protección, tiene que mantenerse la medida de protección. Por lo tanto, tampoco podemos condicionar la vigencia de la medida de protección al archivo de la causa en el ámbito penal. Por ello, eso se ha decidido en el Pleno de Familia que esto subsiste. Y por último, incluso si el agresor es condenado y luego cumple la condena, puede mantenerse las medidas de protección como ya les he referido. ¿Ya? Con esto terminamos y acá solamente nos faltaría exactamente, miren, la dinámica que tendríamos que hacer, que es la que les estoy dejando para que puedan utilizarla cuando ustedes hagan una capacitación sobre violencia. Esta es una dinámica que la hice editando una dinámica que tenía ser hombre, ser mujer, pero tenía otro contenido, ¿no? Entonces la he preparado adaptándola al tema de violencia de género. Y esto es facilito hacerla, y yo les invito a que la podamos hacer para que ustedes también la hagan después. Es solamente así. Usted, por ejemplo, va a decir ser hombre, tú me vas a ayudar y vas a decir ser mujer, y todos en grupo vamos a contestar lo que está en minúsculas. ¿Ya? A ver, adelante. Ser hombre. Ser mujer. No es solamente pertenecer al género humano. Me han dicho a mí que si no lo hacen bien, no van a salir ustedes. A ver, otra vez. Ser hombre. Ser mujer. Ser hombre. Ser mujer. Es entender que ningún ser humano debe ser maltratado ni golpeado. Ser hombre. Ser mujer. Es tener vergüenza de hablar que alguien la persona. Me gusta el débil. Ser hombre, ser mujer. Es entender que nadie debe vivir con el miedo, lastimado, amenazado en su propio Ser comer. hombre. Ser mujer. Es Es ser intolerante frente a la violencia sufrida por nuestra vecina, nuestro alumno, nuestra compañera de trabajo. Ser hombre. Ser mujer. Es comprender que ningún argumento Sufrimiento, frustración, justifica una violencia. Ser hombre. Ser mujer. Es Decir que todos tenemos derecho a enojarnos y expresar nuestro enojo, pero no tenemos derecho a que nuestro enojo cause daño a los demás. Ser hombre. Ser mujer. Es entender que a nadie le gusta la violencia, sino que espera que digamos encontrar la salida. Ser hombre. Ser mujer.